¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al quinto episodio del programa Lo que nadie vio, la historia no contada. Este episodio, ustedes me van a decir, ¿por qué estoy tan emocionado? Pero les voy a decir algo en lo personal. Este capítulo lo he esperado desde hace mucho tiempo. El invitado de hoy es muy especial, un gran amigo mío, un gran hermano mío. Señoras y señores, a continuación está el invitado. Con nosotros se encuentra el ministro Franco Rincón. Ministro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Diego, es un gusto estar aquí contigo, familia, amigos, público. Es un gustazo. Me siento muy contento porque, tal como lo dices, no solamente es la cuestión de estar en este programa, no solamente es el privilegio de haber sido invitado por ti, sino la amistad que llevamos, Diego, el tiempo que llevamos de conocernos, lo que Dios ha hecho. Yo creo que es algo sin precedentes. Entonces me siento muy contento, me siento en casa y sé que este programa va a ser de mucha bendición. Perfecto, mi hermano. Y de verdad te voy a decir algo, en lo personal, es el episodio que yo más estaba anhelando. Porque te conozco, tengo el placer de conocerte como amigo, como hermano. Y wow, o sea, de verdad ha sido impresionante los 2 años que he tenido el gusto de conocerte y tratarte. Y hermano, de verdad de que estoy agradecido con Dios, primeramente, porque estés en este programa el día de hoy con nosotros. Hermano, yo también me siento agradecido con Dios y demasiado agradecido contigo porque eh, me permites estar en tu espacio, me permites entrar en tu casa. Yo creo que era lo último que me faltaba, ¿no? Pero ya estamos aquí y créeme que lo estoy disfrutando mucho. Desde antes que empezara la grabación, siempre una buena charla, una taza de café y bueno, yo sé que esto va a estar muy, muy bueno, ¿eh? Esto viene a reventar, mi hermano. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? Claro, comencemos. Y contigo voy a empezar muy directo, mi hermano. ¿Cómo era el Adelante. niño que fuiste y de dónde vienes? Mira, yo soy de Tabasco. Yo nací en Tabasco y a los pocos años de haber nacido, mi familia emigra a Ciudad de México. Ok, Estuvimos por ahí varios años de nuestra vida y regresamos a Chiapas, muy en específico a la ciudad de Pichucalco. ok. Estuvimos por ahí varios años y créeme que ese niño fue muy feliz. Yo creo que como todo niño en ese proceso de los 90, comienzo de los 2000, feliz, un niño pleno, con unos papás que se esforzaban por siempre darnos lo mejor. Por supuesto que hubieron carencias, tengo que decirlo, Claro. pero nada que no se pudiera sobrellevar porque siempre veía el esfuerzo de mis padres y aún sin conocerlo, la mano de Dios estando ahí. Excelente, mi hermano. Y quiero preguntarte, qué recuerdos tienes más fuertes de esa infancia? Yo creo que el tener a un papá y a una mamá que siempre estaban ahí, sin medida, siempre estaban cuando los necesitaba, Ujú. siempre un consejo. Un papá que a pesar del cansancio por la vida laboral, el fin de semana llevarnos a pasear, el enseñarme a jugar fútbol, el tener esa convivencia con mis papás y por supuesto con mis hermanos, es algo que hizo de mi infancia un tiempo muy feliz, una etapa demasiado feliz. Te digo, quizás hubieron carencias, quizás pasamos por pruebas, pero nada que estando juntos no pudiéramos sobrellevar. Entonces una etapa maravillosa. Me imagino que fue el momento donde la familia unida se apoya para salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Créeme que sí, porque yo me relacionaba con compañeritos de la escuela, no asistíamos a una iglesia como hoy tenemos ese privilegio, ¿no? Ese regalo de Dios, pero compañeritos de la escuela y ver que venían de familias disfuncionales, de estar solo con mamá, de no tener un papá, y yo tener el apoyo de ambos,
el cariño de ambos, el tiempo de ambos y mis hermanos, y problemas y circunstancias, pero juntos salíamos adelante. Y es un privilegio, la verdad, tener a mamá y a papá juntos en esta actualidad y creo que, bueno, tú como ministro lo has de saber perfectamente, ¿no? De que pues llegan muchas personas con ese padecimiento en su corazón, ¿no? Decía algo nuestro padre espiritual, el apóstol César Cancino, que le mandamos un saludo muy caluroso hasta donde quiera que nos esté mirando, decía en un podcast justamente, pero cómo, o sea, cuando un niño nace con incompleto eh, de un dedo, por ejemplo, no por más de que se quiera volver a poner ese dedo, jamás lo va a volver a tener. O sea, ese dedo ya no, así naciste y te quedas sin ese dedo, ¿no? Es exactamente lo mismo con un papá, con una mamá cuando llega a hacer falta de que naces sin padre o naces sin madre o se separa tu mamá o se separa tu papá de tu mamá, etcétera. Haya pasado lo que haya pasado y tú hayas quedado con alguno de los dos, quedas incompleto de una parte de ti, ¿no? Entonces, qué privilegio el tuyo, hermano, y de verdad, qué bendición también la que pudiste haber tenido. Créeme que sí, porque tal como lo dices, es tan correctas esas palabras. Es necesario papá y mamá, porque papá cumple un rol de dar identidad, de dar protección, de dar provisión, de Ujú, guiar, pero se necesita también el cariño de mamá, la afirmación de mamá, el apoyo de mamá, y claro, juntos hacen una balanza en la vida del niño o de la niña. Y tú puedes ver a niños felices, a niños plenos, a niños confiados, porque tienen a ambos, pero como bien tú lo dijiste, Diego, cuando uno hace falta, por más que intentes quizás tú cubrir esa carencia de papá o de mamá con algo o alguien, es imposible. claro, mi hermano. Siempre se necesita de ambos, ¿no? ¿Te Es parece si vamos correcto. a la próxima pregunta? Claro, adelante. Perfecto, mi hermano. ¿Sentías que desde niño Dios te estaba marcando, llamando ya a servir, a estar para Él? Fíjate que sí. No lo entendía en ese tiempo y ahora lo entiendo, porque desde niño yo tenía aperturado el ámbito espiritual, vaya, yo soñaba cosas, veía cosas, incluso recuerdo que mi abuelo, por el cual yo llevo el nombre de Franco, él ya fallecido, yo recuerdo que veía que entraba por una ventana ahí en la casa donde habitábamos en Ciudad de México y me Ujú, hablaba. ok, Mira eso, o sea, para mí era algo impresionante porque hoy que nosotros conocemos el ámbito espiritual, entiendo que había un mover espiritual y eso solamente puede ser cuando hay un llamado de parte de Dios para tu vida. claro, mi hermano. Y de las cosas que a veces uno puede llegar a tener o percepciones que uno puede llegar a tener cuando está empezando esto, a veces no lo entiendes. A veces dices, me están espantando, ¿no? O Es sea, correcto. se siente de esa manera, ¿no? Te quisiera preguntar, ¿qué sueños y qué anhelos tenías tú cuando eras pequeño? Fíjate, amigo, que uno de mis mayores sueños frustrados, vamos a Ujú, decirlo de esa manera, te voy a ser muy sincero, yo no creí llegar a ser lo que hoy soy. ok, Yo pensaba y quería ser futbolista desde pequeño y le pedí a mi papá apoyo, pero fíjate que es literal lo de que te lastimas la rodilla, ¿no? Y sí, sí, ya sí. no es lo mismo. Y quizás también no habían los suficientes recursos como para asistir a una escuela de fútbol, como para ir a hacerte unas pruebas a un equipo. Y después me incursioné en el ámbito musical, el cantar, el tocar un instrumento, que también fue algo que me gustó. Y para los que no saben, durante mucho tiempo yo fui parte de grupos de alabanza, tocar la guitarra, cantar, y mi sueño iba direccionado hacia ese rumbo, uno y otro, sin pensar que Dios tenía otros Algo planes. preparado. Claro, Hermano, y siempre nos pasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo quería ser cantante, ¿no? Y te lo he compartido más de una ocasión, has visto los videos y todo, pero cuando Dios tiene algo más para ti, te cambia los planes sí o sí.
Sí, es correcto. Y es impresionante, ¿no? Porque tú te movías en ese medio artístico. Considero que tu sueño iba bien direccionado hacia allá y de un día a otro Dios te cambia y te conviertes en un influencer y comienzas a hacer todo esto que creo que Dios lo tenía preparado porque por medio de este programa y de todos los proyectos que hemos podido compartir que tienes, vas a bendecir a muchas personas. Amén y muchas gracias, mi hermano. Te quisiera hacer una de las preguntas para cerrar este bloque de tu infancia. ¿Qué parte de ese niño sigue viviendo hoy en ti? Yo creo que una de las personas que yo más admiro en el ámbito cotidiano, no en el ámbito eh, cristiano o algo así, dijo un día, sigo siendo niño. Y ese es Cristiano Ronaldo. Soy muy fan del fútbol y gracias por invitarme en este tiempo mundialista. Yo creo que ese niño sigue vivo dentro de mí. Hermano, fíjate que este programa es muy especial y lo quiero mucho justamente porque nace en tiempo mundialista y a mí el mundial es una de las cosas que viene el mundial y me encanta, ¿no? O sea, los partidos que hemos visto han estado muy fuertes, muy competitivos y la verdad, o sea, es algo muy bonito el fútbol. Creo que Mm. une comunidades y creo que lo estamos viendo en nuestro México ahorita con las victorias de nuestra selección que todos los mexicanos salimos a celebrar, ¿no? Que gana nuestra selección y esperemos el día de hoy gane nuestra selección también, ¿no? Le deseamos Yo todos los creo que sí, éxitos. yo creo que sí. Perfecto, mi hermano. Te quiero preguntar otra cosa. ¿En qué momento sentiste que tu vida comenzaba a tomar un rumbo distinto? Cuando yo conozco a Dios, cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, porque estaba yo comenzando a entrar en una etapa adolescente rebelde. Y aprovechando que estás entrando ahí, justamente pasaste en rebeldía. ¿Hubo confusión o un alejamiento de Dios? Fíjate que sí, y puedo decir que un alejamiento mayor porque no lo conocía como hoy lo conozco. Claro. Y el no conocerlo, compartíamos una religión a nuestra manera, como muchas veces se dice, con mis papás, con mi familia, a los cuales les mando un saludo porque sé que van a poder ver este programa, papá, mamá, hermanos, los amo mucho. Y fíjate que el no conocer a Dios, el no tener una relación con Él y comenzar un tiempo de rebeldía sin Dios, pierdes el piso y te Es, alejas totalmente. es una destrucción. Y me quiero quedar en ese punto, hermano. ¿Qué buscabas llenar en ese momento en tu corazón? Fíjate que cuando uno comienza a crecer alejado de Dios, piensa que lo sabe todo y que papá y mamá no saben nada. Entonces comienzas a querer llenar como ese egocentrismo, ese orgullo, ese el yo puedo, Ujú. no necesito de nadie, yo soy el mejor. Que al final de todo son vacíos, ¿no? Que cargamos, portamos y no sabemos por qué simplemente pasan, pero están ahí presentes y los queremos llenar justamente con lo que acabas de mencionar. Totalmente, o sea, lo que tú dices es una realidad. Es un vacío que hay dentro de ti y buscas llenarlo, y permíteme decirlo así de claro, quizás yo no lo viví de esta manera, pero lo quieres llenar con vicios, con adicciones, con alcohol, con drogas, con sexo ilícito, con fama, con dinero, pero todo eso es efímero, es pasajero y no es que sea malo, quizás el tener dinero, quizás el tener fama, no es malo porque Dios no está peleado con eso, pero nada puede ocupar el lugar que Dios debe de tener en nuestras vidas. Claro, mi hermano, porque a veces desafortunadamente, más en esta actualidad se mira de que ya todos quieren tener fama, popularidad, porque la fama es algo muy distinto. Correcto. Popularidad y siempre querer destacar con cámaras, micrófonos y desafortunadamente eso lejos de, pues de edificarnos nos destruye, ¿no? Yo tengo un testimonio de eso, ya te lo he compartido en Claro. muchas ocasiones, pero creo que desafortunadamente cuando pasamos ese tipo de pruebas, así, bueno, pues sí, ¿no? Son pruebas donde, Sí, ¿qué hacemos con lo que tenemos?
Y es ahí cuando nosotros desafortunadamente a veces pasamos la destrucción, la peor destrucción de nuestras vidas, porque no sabemos administrar lo que Dios nos está depositando, ¿verdad? Porque al final de todo, como tú bien dices, Dios no está peleado con la fama, Dios no está peleado con el dinero, porque mucha gente piensa de que Dios está peleado Es con el cierto. dinero, ¿no? No, yo consideraría más de que Dios sí está peleado en la manera como tú le das uso a las cosas. Lo que pasa es que sucede esto, amigo Diego. Dios nos regala algo tan maravilloso como es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Te regala la oportunidad de que tú tomes tus decisiones. Claro, mi hermano, y cuando tú fallas, Dios no se enoja contigo, porque no lo va a hacer, pero porque está dispuesto a perdonarte, pero desafortunadamente a veces nosotros somos los que nosotros mismos nos atacamos a sí mismos Sí, y nos autosaboteamos cuando cometemos el error de que, por ejemplo, lo hice una vez, lo hago otra vez, lo hago otra vez, lo hago otra vez, y no tengo un freno, ¿no? Y yo considero de que Dios tiene que ser ese freno en nuestra vida donde hoy hasta aquí, porque todo tiene un límite. Lo claro, decía en el programa pasado con la diputada Selene, que le mandamos un saludo, este, que todo tiene un límite en esta vida, ¿no? Incluso el poder tiene un límite, ¿no? O sea, es correcto. todo tiene un límite y consideraría yo de que también nosotros como seres humanos, pues también debemos de tener ciertas limitantes, ¿no? Porque si seríamos libres, pues ¿qué sería de nuestra humanidad? Si así estamos mal, ahora imagínate sin reglas, sin nada, pues estaríamos peor. Fíjate que sí, y la Biblia dice esto, amigo Diego, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y es Así es. ahí donde, tal como tú lo dices, entra Dios a balancear tu vida, a poner freno a lo que tú quieras que ponga freno, porque ojo, vamos a lo mismo, la voluntad que Dios te dio es para que tú tomes decisiones. Y si tú, aunque Dios esté ahí queriendo frenarte, aquello que te está destruyendo a ti mismo, como tú lo mencionaste, pero tú no quieres y decides continuar ahí, Dios es un caballero y esperará. Ujú. Y si quieres volver, porque si Claro, no, también, o sea, la puerta es grande y uno se puede ir a cualquier momento y puede regresar en cualquier momento, pero desafortunadamente muchas veces ya no regresamos. Mi cierto. hermano, te hago otra pregunta. ¿Qué errores o caídas marcaron tu, tu vida en ese proceso? Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a Dios por medio de un proceso de enfermedad que estábamos pasando en casa, mamá, papá, y la vida comienza a cambiar para bien. Yo, yo sé que vamos a entrar en esto en un poco más de tiempo, pero sí quiero mencionarlo. Dale, dale. Yo tengo la oportunidad de conocer a mi bella esposa y comenzar una familia con ella, que yo sé que también ella va a ver aquí Un el saludo. programa Mi amor, te amo. Y fíjate, Diego, que yo cometo errores en el transcurso de mi matrimonio que me hacen separarme de Dios Horrible. rotundamente, así como tú lo dices. O sea, me fui, me alejé, empecé a vivir una vida en desorden, apartado totalmente de Dios. Y eso comenzó a traer a mi vida problemas, detalles en la familia, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, y mi vida perdió el rumbo. Y sabes qué te digo algo, y como siempre se los he dicho a todos los invitados que han estado de ese lado, bueno, a mí me tocó estar de ese lado el programa pasado, pero eh, te lo comparto. Qué bueno que nos expresemos de esta manera, hermano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones a veces llegamos a una iglesia, vemos a una persona influyente, vemos lo que sea, y nosotros simplemente nos sentamos y vemos el ministro que está predicando, ¿no? "Ah, pero la tuvo fácil el ministro. Es más, hasta lo vemos como en lo secular, le echaron palancazo, ¿no? Es Entonces, o cierto. sea, desafortunadamente a veces la gente, ¿por qué crees que se llama la historia no contada, hermano? Porque es algo que nosotros no lo contamos con cualquiera y te doy gracias por contar esta parte de tu historia de verdad con nosotros,
porque desafortunadamente son cosas que nadie ve y es un proceso que no se cuenta, no lo predicamos cuando predicamos, ¿no? O Es sea, correcto. cuando predicamos, por lo regular, damos el mensaje que Dios quiere que demos, pero justamente este programa está diseñado para predicar ese testimonio que hay en nosotros y esa ímpetu que nosotros tenemos, ¿por qué predicamos a Cristo, no? O sea, porque incluso muchos dicen, te pagan por predicar, pero ¿qué más tengo que, o sea, qué más pago tengo que recibir que haber sido salvo? Sí, O sea, claro. es el pago más alto que pude haber recibido el perdón del Creador, del que me hizo. Claro, y después de, tú me vas a entender en esto, ¿no? Después de la vida de desorden que uno llevaba, el mayor regalo, el mayor pago por excelencia que nos pueden dar es hoy ser salvos y ser diferentes. Y como tú dices, amigo Diego, es complicado porque muchas veces la gente piensa que toda la vida ha sido fácil, ha sido un camino en planicie, en Miel línea sobre recta, hojuelas, como le dije. claro. Y en realidad no es así. Todos tenemos un proceso de vida, Así es, mi todos hermano. tenemos problemas detrás. Pero ¿qué sucede cuando tú tomas la decisión de sobreponerte a todo eso y saber que Dios, dice la Biblia, va delante de ti como un poderoso gigante, Claro. abriéndote puertas, abriéndote camino? Entonces la vida comienza a cambiar y todo a su lado se convierte en más fácil. Así es, mi hermano, y yo considero de que siempre tenemos como que la posibilidad de llegar a Dios en cualquier momento. Es cierto. Mi hermano, ¿cuál ha sido el momento más difícil o doloroso de tu vida en ministerio? Fíjate que el sentirme estancado, el sentir que no avanzo, el sentir que lo que estoy haciendo no me está dando los resultados que yo esperaba. Hoy tengo el privilegio de estar en una casa de bendición, mi casa, el Ministerio Internacional La Gran Roca, la cual yo bendigo porque es una casa de bendición y aprovecho a saludar a mis padres espirituales, papá César, mamá Leti. Gracias porque ustedes han confiado en mí y me han dado una honra, me han dado un ministerio de honra, pero no siempre estuve aquí en casa, Diego. Yo asistí a otras iglesias y yo quería ir a más, yo quería dar más. Y te voy a decir algo que sucede muchas veces, Diego, y tú mejor que nadie lo sabes porque sé que lo has vivido. Aún en el ministerio, en muchas ocasiones, existen envidias. Existe la persona que ve que estás creciendo y te pone el pie y dice, no, tú no vas a crecer. Oye, Dios no nos ha puesto aquí para eso. Dios nos ha puesto para que si yo crezco, tú crezcas conmigo. Claro. Esa es nuestra labor en realidad. Te voy a decir, te voy a contar un chiste que según, este es de mexicanos, así dicen A que es ver, un a chiste ver. de mexicanos. Eh, Dice de que un señor vendía cangrejos. Dice, vendo cangrejos, cangrejos chinos y cangrejos mexicanos. Dice. Entonces llega y dice, a ver, señor, ¿y por qué usted vende cangrejos, chinos y mexicanos? Ah, pues es que son cangrejos, importados y los vendo a tal precio. ¿Y cuánto cuestan? No, que cuestan lo mismo. Y de repente le dice, ¿puedo ver los dos cangrejos? Y le dice, sí, aquí están los mexicanos. Y muestra los cangrejos mexicanos. Y de repente mira, le llama la atención que mira a los cangrejos chinos, que van tapados. Y le dice, señor, una pregunta, ¿por qué usted tiene los cangrejos tapados, los chinos? Y le dice, ah, ok, perfecto, muy sencillo, dice, porque los chinos, los cangrejos chinos, tienen esa facilidad de que entre todos se van apoyando para poder ir saliendo uno a la superficie. Y cuando uno ya salió, el otro está haciendo que el otro salga y así entre todos se pueden salir de la cubeta. ¿Y por qué los cangrejos mexicanos los tiene usted al descubierto? Ah, bueno, porque cuando uno quiere salir, llega otro y le jala los pies y así y lo regresa, ¿no? Entonces, desafortunadamente, eso nos pasa en algunas iglesias y no solo en algunas iglesias, o sea, yo creo que en muchas áreas de nuestra vida, hasta en el trabajo te pasa, entonces, o sea, no solo en una iglesia,
pero desafortunadamente ese tipo de actitudes donde viene siendo la envidia, viene siendo la mala leche, como le llaman, ¿no? Sí, ¿no? Eh, o que empiezo a hablar cosas de ti que no debo, yo ni te conozco, ¿cómo voy a hablar algo de ti? Y fíjate que yo he entendido esto, familia, nosotros no competimos con nadie más. Claro, Mira, a mí me gustan las cámaras, no por ser conocido yo, sino porque por medio de mí conozcan al que me ha salvado y al que me ha hecho lo que hoy soy. Pero yo jamás voy a competir contigo y tampoco podría. no, mi Pero hermano. mira esto, yo he entendido que la competencia que yo tengo cada día es conmigo mismo, porque el Franco de hoy tiene que ser un mejor Franco del que fui ayer. Pero si yo me enfoco en competir contra Diego Morales, me estoy desenfocando en mi verdadera Y te competencia. estás perdiendo a ti mismo. Por supuesto. Porque en el hecho de que, por ejemplo, yo tenga este podcast, o sea, a mí no me están entrevistando, no me están haciendo la entrevista, pero si a mí un día alguien me agarrara y me preguntara, Diego, ¿cómo te costó hacer este podcast? Híjole, solo les voy a decir algo, tuve que pagar el precio de ser un loco para pagar este podcast. Entonces, creo que desde ahí ya se pueden dar idea de que lo mucho que cuestan algunas cosas, pero no se cuentan, simplemente no se dicen, ¿no? Es correcto. Mi hermanito lindo y querido, otra preguntita que por aquí te quiero hacer. ¿Hubo un desierto donde sentiste que Dios te había dejado? Sí, sí, hay mucha gente que no sabe esto, pero esa condición de pecado que yo estaba viviendo me lleva a separarme de mi familia durante unos meses. Y fue un tiempo donde yo sentí que Dios no me escuchaba, donde yo sentía que no iba a recuperar a mi familia, donde yo quería estar con mis hijos y no tenía esa oportunidad, porque como bien me decían, los tenías todos los días y no los aprovechaste, porque ahora que no estás, ¿Lo quieres? lo quieres tener. Decía nuestro padre espiritual justamente en una prédica, decía, qué tonta la persona que dice, eh, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lo digo en mi libro, Buscando el amor en las personas incorrectas, lo digo y lo recito tal cual, y digo, sí, ¿no? O sea, qué tonto, porque tuvo que esperar hasta que lo perdiera para valorarlo, ¿no? Muchas veces nos pasa así, amigo. Estamos viviendo una vida de bendición y no lo estamos aprovechando, no lo estamos valorando como tú lo mencionas. Y sucede que lo perdemos por nuestras malas decisiones y ahí lo comienzas a valorar. Te comienzas a dar cuenta la importancia de eso, de esa persona, la importancia de ese trabajo, porque aplica para todos los ámbitos, Claro, de ese ministerio, de esa amistad. Y entonces es ahí donde yo considero esto, donde el ser humano entra en un desierto, en un tiempo de soledad, en un tiempo de prueba donde sinceramente piensas que no vas a salir porque así se ve. Ves como un túnel oscuro y comienzas a caminarlo y sientes que no tiene fin, porque caminas, caminas, caminas y nada más no llegas a la luz. Pero déjame decirte algo, Diego, que a mí en ese tiempo de desierto me sostuvo. Dios iba ahí conmigo. Dios amén. iba ahí conmigo. Y cuando yo menos me lo esperé, Dios me mostró la luz. Y cuando yo vi esa luz, tomé la decisión de seguirla. Y entonces el tiempo se comenzó a cortar y comencé nuevamente a florecer. Tuve la oportunidad de recuperar a mi familia. Hoy tengo 8 años después de ese proceso y te digo, son cosas que muchas veces la gente no sabe y tú lo dijiste tan claro y tan real. Está ahí porque lo apoyaron, está ahí porque tiene palanca. Sí. No, cuando uno llega a un lugar es porque tuvo que pasar un proceso para estar ahí. No, incluso yo digo, hasta consiguiendo la palanca, al conseguir la palanca fue difícil, o sea, Sí, si fue por palanca eres afortunado, sí, pero ¿y quién sabe qué sacrificio tuve que hacer para conseguir esa palanca?
A Claro, veces tachamos, juzgamos, y ese es el giro que yo le quiero dar a esto, de que la gente vea que hay algo más detrás de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, ¿no? O sea, cierto. porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿tú qué sabes si yo ayer me enfermé? No lo sabes. ¿Tú qué sabes si yo ayer perdí todo mi dinero? No lo sabes. Entonces, desafortunadamente, cuando nos tachan de que, ay, pasa, es que ya por esto y por esto ya lo tenía fácil. No es cierto, hay precios que se pagan y muy altos. Es correcto. Mi hermano, me imagino que esa etapa te rompió el corazón de una manera fuerte, el perder a parte de la familia. Y te quisiera hacer una pregunta. ¿En qué momento sentiste que ya no podías más y querías tirar la toalla? Fíjate que cuando yo intentaba acercarme a mi esposa, ver a mis hijos, tener como ese tiempo con ellos para intentar hablar, poner las cosas en claro, recuperarlos, y ella se cerraba. Eh, la familia en mi contra. Era obvio, ¿no? Yo creo que había dado todos los motivos para que así fuera. Y yo dije, esto se acabó. ¿Qué parte de ti tuvo que morir en ese proceso? Yo creo que el orgullo, el ego, porque el ser humano por excelencia piensa que todo lo puede hacer, que es merecedor de todo, que es el mejor. Y en ese momento yo me di cuenta de la realidad del hombre, de lo vulnerable que es y de que todo es efímero. Y hoy lo tienes y si no lo cuidas lo puedes perder de la noche a la mañana. Claro. Pero aún ahí a punto de tirar la toalla, mira Diego, estas son cosas que muy pocas personas lo saben, ¿no? Y que no es algo que le puedas contar a cualquiera. Incluso llegó a pasar por mi mente el decir, ¿y si la solución a esta prueba que no tiene solución, voy a decirlo así, es ya no tener vida? Porque no tengo relación con Dios, tenía dinero, tenía finanzas, pero de nada me servía porque estaba solo, viviendo en un cuarto nada más, sin nada, literal sin nada. Ujú. Y decir, ¿y si la solución en realidad es que yo ya no exista y bueno, a ver qué sucede después? Y cuando por mi mente pasaba eso, yo creo que lo mejor que el hombre puede hacer cuando humanamente ya no encuentra la salida, naturalmente ya no encuentra la salida, es darle paso a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, la realidad de lo sobrenatural, ¿la encuentras en Dios? Cuéntanos cómo fue ese encuentro con Dios. Fíjate, Diego, gracias por esa pregunta, porque fue muy tremendo. Yo conocí a Dios, te digo, por medio de un proceso que estaban pasando mis papás, enfermedad, carencias en casa, ¿no? Nosotros creciendo con mis hermanos. Yo me caso y yo me alejo de Dios. Ya tenía mi hija, Ujú. mi esposa y yo ya teníamos a la niña y estábamos peleados, pensando en separarnos. Y mi esposa me dice esto, estoy embarazada. Y yo, ¿what? Así como de que, oye, ¿cómo no? ¿Estás embarazada? Mal, en desacuerdo total. Te digo, yo creo que el único acuerdo que teníamos en ese momento, lo único en común que pensábamos era el separarnos, porque ya no le veíamos salida a los problemas en el matrimonio. Y recuerdo que cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo comencé a llorar, porque para mí fue un impacto. Y aún alejado de Dios, a mí no me cabe duda de que cuando tú clamas, y la Biblia dice esto, clama a mí y Y yo yo te te responderé. responderé, Jeremías 33:3. Yo fui a mi cuarto y le dije, yo no sé si tú me escuchas, porque sé que estoy alejado de ti,
y quiero pedirte algo. Si tú me das la oportunidad de tener un varón, porque vale la pena comentar esto. Yo vengo de una familia donde somos 3 varones Ok. y tengo familia que buscando el niño se quedaron con 4 o 5 mujeres o viceversa, buscando la niña se quedaron con 3, 4 varones. Y yo quería romper, vaya, ese paradigma, como salir de esa línea que se estaba llevando familiar, ¿no? Yo le dije, porque ya tenía mi niña, y me molestaban y me decían, no, pura niña vas a tener. Y yo le dije, si tú me das la oportunidad de tener un varón, yo te voy a servir toda mi vida y mi familia te va a conocer y te va a servir. Y cuando yo estaba separado con mi esposa, yo estaba trabajando, estaba en una oficina, y ahí en la oficina mi celular comenzó a vibrar, pero comenzó a vibrar como que alguien me estuviera llamando. Diego, esto es algo impresionante, porque cuando yo levanto mi celular para ver si alguien me estaba llamando, yo no lo quería levantar porque pensé que era mi esposa que me estaba llamando para pelear. Ujú. Y cuando yo lo levanto, Diego, yo no tenía una llamada, yo no tenía una notificación. Y cuando mi pantalla se alumbra, yo lo primero que veo es la foto de mis hijos. Y en ese momento, alejado de Dios, sin una relación, sin estar con mi familia, como que vino a mi mente el recuerdo de ese momento en mi habitación, cuando mi esposa me dijo, estoy embarazada. Cuando yo le dije a Dios, si tú me das un varón, porque ya tengo a mi princesa, si tú me das un varón, yo te voy a servir toda mi vida. Y mi familia te va a conocer y te va a servir. Y al ver esa foto donde estaba mi hijo, donde estaba mi hija, donde ya Dios me lo había cumplido y yo no me había dado cuenta de eso, Él me lo recordó. Y sabes que en ese momento, yo teniendo un excelente trabajo, siendo gerente de una tienda de prestigio, a cargo de varias tiendas donde habían encargados y ellos me rendían cuentas, manejando muy buenas finanzas, teniendo un muy buen puesto. Yo me humillo delante de Dios, teniendo un traje de marca, una buena corbata, unos buenos zapatos. Yo me tiré al suelo y comencé a llorar y le empecé a pedir que me perdonara y que me diera la oportunidad de cumplirle mi promesa. Y justo ahí, Diego, es cuando yo veo la luz al final del Al túnel. final de todo. Y entonces yo digo, ok, es aquí. Y yo renuncio a ese trabajo. Y te estoy hablando que a partir de ese día, al día de hoy, yo comienzo a cumplir mi promesa. Y cada día Dios me recuerda que yo tengo una promesa que cumplir. Excelente, mi hermano. Y de verdad de que es un testimonio muy padre de cómo encuentras a Dios, Sí, porque es ahí donde Dios, justamente ahí está la verdad, señores, cuando Dios sí se enoja por el pecado, porque obviamente no le gusta, pero ahí es cuando está dispuesto a perdonarte. Y ahí es cuando, lejos de agarrarte como las mamás mexicanas con una chancla y el cinturón y tenga, no, Él te espera con brazos de amor. Y ahí sí. es donde te está esperando con los brazos abiertos y, no, tranquilo, no pasa nada. Y creo que yo me imagino a Dios diciendo todo esto, solo, Franco, ya no lo vuelvas a hacer. Y ya está. Fíjate que sí, y yo sé que muchas personas van a poder ver este programa, y yo sí quiero decirles eso. No piensen, como tú lo dijiste, Diego, que el Padre te está esperando con un látigo para corregirte. Al contrario, Él ve lo que estás haciendo y sí le toca el corazón, y sí le duele el corazón. Y lo que está esperando es que tú digas, Padre, perdóname. La humillación del hombre toca el corazón de Dios. Y Él va a abrir sus brazos y te va a decir, hijo, claro que te perdono. Si lo hizo conmigo, Diego, si lo hizo contigo, Claro, lo puede porque no lo hacer puede con hacer contigo. cualquiera. Exacto. Hermanito, ¿qué cosas te pidió Dios dejar atrás en ese momento? Yo creo que comenzando con mi persona, el orgullo, el ego, el dejar de ser una persona mm, razonable. ¿Por qué? Porque todo lo razonaba, no le metía ni una pizca de fe a mi vida, todo era razonarlo. ¿Por qué? Porque pensaba que, te lo voy a decir de esta manera, que mi persona,
que mi nombre, que mis logros, que la profesión, que el dinero, lo podían hacer todo. Y pierdes el piso. Y entonces Dios te lleva a entregar el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque ahí tienes todo eso guardado, ¿no? Y entonces tuve que ceder a dejar de ser ese franco, orgulloso, egocéntrico, pedante y comenzar a tratar de modelar a Dios con mis palabras, con mis acciones, con mi vida. Muy bien, mi hermano. ¿Y qué entendiste en medio de ese dolor que no hubieras aprendido de otra forma? Que la única manera en la cual tú vas a poder salir adelante ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier prueba, del índole que sea, es que es de la mano de Dios. Diego, no hay Claro. otro, Sí, no hay más, es de la mano de Dios, porque te lo dije y sé que tú lo has vivido fama, has tenido dinero, has pasado por momentos buenos, y a veces eso te hace perder el piso, pero te das cuenta al final del día que todo eso no te llena. claro, y ya te lo he contado y voy a hacer un énfasis acá. A veces me han criticado mucho y casi no quiero contar muchas cosas de mí, no por cuestiones de privacidad o algo así, porque me dicen que interrumpa a mis invitados. Pero pues no me importa, si no vayan a hacer su propio podcast y háganlo como quieran, la verdad. Aquí voy a contar lo que yo quiera. Eso, Mira, mi hermano, tú sabes, tú conoces cuando estuvimos metidos en estas cuestiones de la música y ese tipo de cosas. Tuviste lo que se logró, ¿no? Incluso creo que me siento como el viejo, ¿no? De que todavía tiene el toque para hacer las cosas, pero ya no lo hace, simplemente, pero el así toque sigue es. estando. Cuando desafortunadamente yo conozco a esa persona, que ya sabes esa historia, cuando desafortunadamente mi vida se encuentra entre la vida y la muerte, es ahí cuando tú dices, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer para salir de esto donde sientes que la vida se te va a acabar? Pero es ahí también cuando Dios te da la oportunidad de que te levantes nuevamente Claro, y vengas a servir a su vida, bueno, a él, a su vida de él y que des tu vida a su servicio. es correcto. Mi hermanito lindo, quiero yo preguntarte, te digo ministro, la gente aquí se va a preguntar qué es un ministro y todo, pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, sí, cuéntales un poquito de qué es ser un ministro. Ok, ¿quién es un ministro? Es una persona que está al servicio de Dios, es una persona que ha tomado la decisión de cambiar su vida, cambiar su testimonio y entregarse al servicio de Dios y de ustedes, por supuesto. Y vaya, permíteme mencionar esto, amigo Diego. En la casa en la que nosotros estamos, Ministerio Internacional La Gran Roca, y la visión que nosotros ejecutamos, hay un crecimiento también, hay peldaños. Tú comienzas llegando a la casa como un nuevo creyente. Prospecto a miembro. Sí, comienzas un proceso de crecimiento y te conviertes en un discípulo, Claro, en un líder de casa de paz. Antes te convertías después en un en mentor, un mentor. después en un diácono, después en un anciano, después un ministro. Y es muy mi criterio personal. ¿Quién es un ministro? Es una persona llamada al servicio de Dios que está en su proceso de madurez para que Dios te entregue el ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Efesios 4:11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a Maestros, otros profetas, pastores, a sí. otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Entonces, un ministro es una persona que ya decidió dar su vida al servicio de Dios y está siendo madurada para que un día ese ministerio llegue a tu vida. Excelente, mi hermano. Cuéntanos cómo llega el llamado de Dios a tu vida, de ministro. Fue un momento maravilloso porque, Yo como lo viví, mencionaba, yo lo vi, sí, yo estuve ahí, pero cuéntales, ¿qué se siente en ese momento cuando Dios te da la oportunidad de ser ministro? fíjate que pasa esto, Diego. Dios conoce las intenciones del corazón.
Por supuesto que sí. Para los que no saben, yo soy licenciado en administración de empresas. Sí lo ejercí mucho tiempo y considero que lo hice bien. Yo puedo decir que no le sirvo a Dios porque no fui bueno en lo que hacía. Al contrario, yo fui una persona exitosa en todo lo que hacía y lo digo alejado del orgullo porque hoy Dios está en mi vida. Pero el entregarle todo eso a Dios creo que para mí es el mayor mérito. Y fíjate que pasé el proceso, llegué a la casa, a mi casa, la Gran Roca, comencé mi proceso de restauración, me convertí en un discípulo, luego en un líder de casa de paz, en un mentor, en un diácono. Fíjate que ahí tardé varios años, como 2 años, para convertirme en un anciano. Y ya cuando eres un anciano, ya no es como que tengas que hacer algo más que te lleve al crecimiento. Ujú. El pasar una clase, el vivir un retiro, no, ya es el llamado de Dios latente, real en tu vida. Y recuerdo que estábamos en un encuentro con Dios un día miércoles, siendo anciano, y yo diciéndole a Dios, yo te voy a servir. Si tú me dices que como anciano, yo sabía que tenía un llamado para el servicio de Dios. Mi padre espiritual ya me lo había confirmado, mi madre espiritual, otros hombres de Dios, mi familia que yo amo y lo cree y siempre me lo menciona. Y fíjate que estábamos ahí y de repente los niños estaban adorando y papá César, como nosotros le decimos, nuestro padre espiritual, llama a un niño y a una niña y le dice a un niño, dame una fecha. Y el niño dice, mayo. Y le dice a la niña, dame eh, un nombre, si no me equivoco. Ujú. Y la niña dio un nombre y llamaron a la gente de mayo y a la gente que fuera Del nombre. asociada a Sí. ese nombre, sea que lo tuvieran o que conocieran a alguien o tuvieran a algún familiar con ese nombre. Y nuestro Padre Espiritual los bendijo. Y yo estaba sirviendo ese día. Sí, yo lo Entonces, vi, yo te vi que estabas ese día. sí, como tal, estás sirviendo y no puedes pasar a recibir, no porque sea malo, sino porque tu servicio es necesario mientras otros están recibiendo lo que Dios les está dando. Y bueno, termina el tiempo de adoración, vamos a nuestro lugar y a mitad de la prédica, mi padre espiritual me voltea a ver y me dice, hijo, ¿qué tienes que ver con mayo? Wow. Guau. Y para mí fue impresionante porque le digo, papá, es la fecha de mi cumpleaños. Hijos, pasen, dice. Y nos pasa al altar con mi esposa y me dice, quítate los zapatos. Eso es impresionante, ¿sabes por qué? Porque hasta el momento la única persona que yo he leído en la Biblia que Dios manda quitarse los zapatos es a Moisés. Sí, Le dice, quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo. exacto. Y mi padre espiritual me llama al altar, que es el lugar santísimo, y me hace quitarme los zapatos. Y ahí donde me quito los zapatos me dice que Dios me estaba llamando a que el Franco de ese momento muriera. Dije yo, otra muerte. Ya morí una vez, tengo que volver a morir. Y ahí Dios me responde, sí, porque es la única manera en la cual tú puedas ser el nuevo ministro de la casa con mi esposa. Y nos hace el llamado a ser ministro remanente. ¿Cuál es un ministro remanente? Estás en tu tiempo probatorio para que después te entreguen tu anillo de ministerio, ya como un ministro oficiado, enviado desde el altar, ¿no? Entonces nuestro Padre Espiritual nos llama a eso, nos hace hacer un acto profético de dar una vuelta a nuestro auditorio ahí en la Gran Roca y damos una vuelta sin zapatos caminando. Y él menciona esto, mientras vas caminando va a ir muriendo ese Franco viejo y mi esposa ahí conmigo, llegamos nuevamente al altar, nos unge y comienza esto. Y mi hermano, yo recuerdo, lo tengo muy presente justamente cuando pasaste. Yo estaba igual en ese día, estaba sirviendo. Y lo vi y dije, wow, es impresionante cómo Dios se movió en ti. Y recientemente, para los que lo conocen, ya lo saben, los que no lo conocen, ahorita van a saber, recibió una palabra hace como 2 semanas, tendrá, donde Dios ya lo eligió a él para ser un futuro pastor. Es correcto, gracias, también quería mencionar eso. Impresionante porque el 2 de agosto ya nos entregan nuestro anillo de ministerio
Y nuestro padre espiritual hace 2 semanas, el Día del Padre, nos llama al altar y nos da una palabra que vamos a ser enviados como pastores. Y sabes, Diego, ahí es donde tú dices, valió la pena haberlo dejado todo por él. El apóstol Pablo decía, y todo lo que yo logré, todos mis méritos, todos mis premios, por el servicio a mi Dios, lo tengo como basura. No porque no valgan, porque valieron mucho, valieron esfuerzo, valieron tiempo, valieron dinero quizás, Ujú. pero nada vale más que el servir a Dios. Y yo lo entendí. Y cuando mi padre espiritual me dice, me ratifica eso que ya me había dicho Dios, que ya me había dicho Él y que ya otras personas me habían dicho que yo voy a ser un pastor, dije, realmente valió la pena el dejar un trabajo secular, el guardar un título profesional. El muchas veces, Diego, y tú me vas a entender, sufrir críticas, Sí. sufrir rechazo, ser señalado. Pero si a nuestro Señor Jesucristo se lo hicieron, bueno, ¿Qué de menos a ¿qué nos espera a nosotros? nosotros? Así es, excelente, mi hermano. Es algo donde nosotros tenemos que poner, como dice la palabra, puesta la vista en Jesús, en Dios, Claro, ¿no? Porque si nosotros nos fijamos en todos los terremotos y críticas y todo eso que hay pues sí, alrededor de nosotros, híjole, hermano, es fácil salirnos de la línea, de la carretera, ¿no? es cierto, Yo lo veo como una carretera con muchas curvas, el camino a Dios, ¿no? Donde vas manejando y tienes que ir con precaución, porque cuando tú manejas en una curva, tienes que ir con la mayor precaución y la mayor tranquilidad posible. No por querer llegar temprano, vayas a agarrar una curva mal hecha y te vayas a salir saliendo, pero de la carretera y del camino y te vayas a estampar, a saber entonces. es cierto, es cierto. Al final, y esta carrera no es de rapidez, me gusta mucho cómo lo dijiste. No es una carrera de rapidez, sino de constancia y perseverancia. Y te voy a decir algo, esta palabra yo la he usado mucho, en especial con una persona, la he usado demasiado y le he dicho, better late than never. ¿Qué significa better late than never? Vale más tarde que nunca. Prefiero que llegue tarde a mis 50, a mis 60, a mis 80 años, a que nunca haya llegado. A que por querer apresurar algo, vaya yo a cometer la torpeza que llegue más tiempo o que ya no llegue incluso, ¿verdad? Durante toda mi vida. Es cierto. Y fíjate, quiero leer algo que hace unos días yo Dale. tenía por aquí y la verdad que me gusta mucho porque dice de esta manera y se los quiero regalar. Dice, puedes estar perdido a los 22 años, en bancarrota a los 28, inseguro a los 31 años, empezando de nuevo a los 35, brillando y subiendo a la cima a los 38, encontrando tu propósito a los 42, siendo verdaderamente imparable a los 47. Confía en el proceso. No estás atrasado, todavía te estás convirtiendo en quien eres. La grandeza no es apresurada. Claro, y todo vas conforme va el tiempo que Dios quiere que vaya, ¿no? O Así sea, es. porque a veces nos apresuramos mucho a vivir muy rápido, a querer hacer las cosas muy rápido, quererle ganar el tiempo. Creo que ya lo viste, ¿no? También cuando Dios a mí me dio una palabra a través del profeta Chris Belek, que le mando un saludo. My friend, eh, te mando un saludo desde aquí de México. Y lo viste, ¿no? La palabra que me dio. Sí, 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 sí. Cómo fue tremendo porque cómo Dios te saca de algo. Y yo vi desde ahí, a partir de ese día, un crecimiento en ti, porque fue una palabra de liberación, fue una palabra de vida y fue una palabra de expansión. Y Claro. a partir de esa fecha, comienza, yo que te conozco, yo que convivo contigo, comienzo a ver en ti un aceleramiento, no solamente en el ámbito ministerial, sino también en tus proyectos, sino también en tu vida. Y yo creo que una palabra de Dios lo puede cambiar todo. Así es, mi hermano. Decía una canción, bueno, yo en lo particular te comparto, fui católico durante algunos años, pero no lo decía una canción, decía una cita que usan las rezadoras en el rezo y dice,
pero me gustó mucho y me gusta mucho y hasta hoy la sigo usando en mis oraciones, que dice, una palabra tuya bastará para cambiarme. Es correcto. Mi hermano, yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías hoy a ese Franco joven que cometió errores, que cometió torpezas, y ese Franco niño, que no son ministros, pero hoy como ministro, como el ministro Franco, ¿qué le dirías a esa versión? No te detengas, sigue soñando porque lo vas a lograr. Van a venir pruebas, van a venir tropiezos, van a venir tempestades, pero en cada una de ellas, aunque no lo veas, Dios estará contigo. Y cuando estés subiendo a la cima, te darás cuenta de que valió la pena avanzar cada día, no corriendo, quizás despacio, pero sin detenerse, porque cada paso que damos, porque cada paso que das, Franco, te acerca más al cumplimiento de tu propósito. Excelente, mi hermano. Sí, realmente es algo que toca mucho mi vida, ¿no? Porque a veces uno vive de pequeño cosas y no te imaginas a dónde Dios te va a llevar. Claro, claro, porque son cuestiones donde a veces nosotros no entendemos el porqué de las cosas. Cierto. Simplemente decía una señora que antes es fisioterapeuta y me sobaba mucho la rodilla porque yo empecé a tener problemas de rodilla también muy joven. Y me decía, yo le comentaba mucho de mí, de mi historia, y una vez me dijo, pero tú no elegiste vivir lo que te pasó. Tú no elegiste vivir incluso esa prueba en el hospital, tú no la elegiste. Porque sí es cierto, tú pensaste que esa experiencia iba a ser bonita, ¿no? De andar con una persona así y que iba a ser lo más bello y que incluso se podían hasta casar. Y no te voy a mentir, mi hermano, yo me quería casar con esa persona. O sea, ya poniendo las cosas sobre la mesa, ¿no? Yo me quería casar con esa persona, yo tenía planes de matrimonio. Dije, pues no me importa, o sea, es algo que yo quería, que a mí me gustaba, ¿no? En ese Claro, momento. Y cuando estás con la cabeza alborotada, le podemos decir así, no piensas cómo te puede llegar a afectar y a marcar más adelante. es cierto. Ahora bien, ¿cómo lo solucionas? Pidiéndole perdón a Dios, de una Claro. u otra forma. Y la Biblia dice esto, Diego, que si tú te arrepientes de tus pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Y otra cosa, una es eso, y dos es de que hay fiesta en los cielos cada vez que te arrepientes. Es correcto, es O sea, correcto. Dios hacía una fiesta, yo lo veo como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y yo así me vi en algún momento como ese hijo pródigo que pide su herencia antes de tiempo y se va y yo me voy en ese momento yéndome con una buena cantidad de seguidores, yéndome con una buena cantidad de gente que me admiraba, que me veían y me decían, pero ¿cuándo sale el otro video? Y todo eso, ¿no? Pero te voy a decir algo, mi hermano, al final de todo, y eso es algo que muy pocas personas solo saben de mí, llegar a la casa, llegar al cuarto y quedarme en mi cama y acostarme y sentirme solo durante ese proceso, en ese momento, era de las cosas más pesadas. ¿Por qué? Porque yo llegaba y tenía, por ejemplo, una entrevista hoy con Franco, ¿no? Y, ay, que jajaja, jijiji. Y al llegar a mi casa era así como que me acostaba, me recostaba y decía, otra vez me toca estar solo. Y es muy tremendo porque la gente muchas veces no sabe eso. Claro. La gente no lo conoce. Y cuando uno lo expresa, yo sé que también eso a la gente la ayuda. Número uno, porque te conoce más y te juzga menos. Y número dos, porque muy probablemente eso que tú viviste, que yo viví y lo pudimos superar, ellos también lo pueden superar y lo toman como ejemplo de vida. Así es, mi hermano. Eh, de las preguntas de guión, ¿cómo consideras hoy el éxito de Dios en el reino de Dios? Yo creo que el mayor éxito en el reino es que tú pongas tu vida a su servicio. La Biblia dice esto y me gusta mucho. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos del todo de Dios, no del todo del hombre. Claro, Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres tener éxito en la vida, busques a Dios, hacer su voluntad. Seas una persona justa delante de sus ojos. Y cuando dice, y todo lo demás vendrá por añadidura, quiere decir que Dios conoce lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y Dios te lo va a dar. Cuando tú primeramente lo pongas a Él en tu vida. claro. Así es, porque siempre es de tener a Dios presente en tu vida. Así es, amigo. Perfecto, mi hermano. Y de la última etapa de tu reflexión profunda, eh, ¿qué crees que Dios está haciendo en esta generación a través de líderes como tú? Yo creo que Dios nos ha dado el privilegio de ser escogidos en esta generación para impactar vidas, para marcar vidas, para cambiar destinos con el amor de Dios, con el poder de su palabra y con tu testimonio. Porque mucha gente hoy conoce a Diego por lo que tú estás viviendo. Muchos solo critican a Diego, muchos solo critican a Franco, porque quizás lo conocieron antes de Dios o porque quizás alguien les dio Una mala una referencia. mala referencia en envidia, en enojo, no sé. Pero cuando alguien te conoce por el poder de tu testimonio, Es Diego, la vida triple. es impactada porque ven quién tú eres en realidad. Y si Dios en este tiempo nos escogió, porque sé que tú eres parte de esta nueva generación Gracias. que está siendo llamada, que ha sido llamada para impacto, Dios nos escogió para eso, para marcar la diferencia, para no tirar la toalla, al contrario, para ser una de las personas que tome fuerte la toalla y que me gustó esa moraleja que dijiste, que seas como el cangrejo chino. Chino. Ya llegaste a la cima y estás agarrado de la bandera de victoria. Extiéndele la mano al que sí y ayúdalo a que llegue y juntos ayuden al siguiente y juntos ayuden a los que siguen. Y la Biblia dice esto: uno perseguirá a cientos y dos perseguirán a miles. Dios me llamó a mí, Diego, a ganar a cientos de personas. Pero Diego, Dios nos llamó juntos A llevar a a más, ganar a ¿sí? miles de personas. Así es. Y fíjate que qué bueno que se toca esta pregunta, que se toca esto, porque te tengo una sorpresa, mi hermano. A ver, dime, dime. Ese programa se va a estar transmitiendo durante el verano cada año. Por lo regular son 16 semanas aproximadamente. Pero no va a haber más. Van a ser historias que se cuenten una vez al año, porque se tiene que valorar. Claro, Pero me gustaría, y hoy les quiero dar la noticia, abrir un segundo podcast que puedan ustedes tener más contenido fuera de lo que es lo que nadie vio, la historia no contada. Este es otro programa completamente diferente, pero Dios me ha hecho sentir que eres tú la persona indicada, mi hermano, para llevar las riendas de ese programa nuevo y futuro, que es donde estaremos hablando temas más profundos, ¿no? Por ejemplo, cómo llevar una vida cristiana sana, no tóxica. ¿Qué hago, por ejemplo, si veo que, por ejemplo, a mi amigo Franco es ministro y le está yendo bien? ¿Cómo no tener, cómo evitar la envidia incluso que se puede llegar a generar? Que si yo llevo 100 años de discípulo, que si llevo 3000 de diácono, ¿no? O sea, no importa. Yo creo que es lo que nosotros queremos impartir de cómo llevar una vida cristiana sana, cómo manejar las redes sociales de una buena manera, cómo usar un teléfono sin la necesidad de estar viendo pornografía, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, incluso cómo vencer a esas tentaciones, ¿no? O sea, aquí tenemos a una persona que de verdad es muy, una persona que es muy experimentada en el terreno de Dios y es una persona que de verdad es una joya delante de Dios. Y por eso, mi hermano, yo considero que por wow. eso fue que Dios también te abrió las puertas rápido para que fueras pastor. ¿Te acuerdas aquel día que estábamos comiendo pizza, mi hermano? ¿Te acuerdas que te dije? Es correcto, sí lo recuerdo. Me dijiste que sentías
que Dios me iba a honrar en poco tiempo y que me iba a permitir ser un pastor, que tú lo veías. Así es, mi hermano. Entonces, yo creo que tenemos una persona con mucho potencial para llevar este futuro podcast más adelante. Conforme pase el tiempo, van a salir las noticias, las buenas nuevas, donde podamos hablar de temas incluso, y si tú quieres venir a hablar y sentarte aquí a platicar con nosotros, lo vas a poder hacer próximamente. Así es de que mi hermano, pues esa es la sorpresa. Quiero que seas tú el segundo conductor conmigo de este programa. Pues amigo, yo te agradezco mucho, realmente sí me sorprende y me siento muy contento porque al final mi plan siempre ha sido que por medio de mi vida Dios sea conocido, ¿no? Y creo que así como tú lo comentas, temas de la vida cotidiana, temas entre jóvenes que están teniendo dudas, pasando circunstancias, gracias por hacerme parte de tu éxito, amigo, de tu éxito, de tu programa, de algo que Dios te ha entregado en confianza a ti para llegar a muchos, porque sé que ese es el plan de todo esto. Gracias, la verdad que me siento muy honrado, me siento muy contento. Y bueno, cuando tú me digas, lo echamos a andar para que la gente también se sienta contenta y sean parte de esto. Escríbele ahí a Diego y cuéntale tu historia y vas a estar un día aquí sentado también, porque tu historia puede cambiar la vida de alguien. Así es. Y por supuesto, también si tienes dudas de cómo es una vida en relación con Dios, también nos la puedes hacer llegar. Y aquí mismo, en hojas así como estas, vamos a tener tu historia y ya sea él o yo vamos a comentar sobre esas historias. Ahora sí que va a ser sobre tu historia nosotros y sobre tus dudas e historias nosotros vamos a aclararte ciertas cosas. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que al final y Dios para eso nos ha llamado, ¿no? A todos Dios nos ha dado un talento para saber administrarlo y si esto es parte del talento que Dios nos dio, ayudar a la gente, porque a veces pasa esto, me da pena decirle a mamá o a papá o no tengo algún amigo a quien contarle, ¿no? Y no falta el que ahí te está funando en las redes sociales o el que te está criticando y con esto del bullying hoy en día y no tiene una persona de confianza con quien saldar esa duda. Bueno, nosotros te vamos a ayudar. En serio, amigo, que me honras mucho con esto. Gracias y sé que va a ser algo de bendición. Así es, mi hermano. Y yo considero de que contigo vamos a hacer cosas muy grandes de este proyecto. Amén, amén, yo lo creo. Mi hermano, vamos al cierre del podcast con estas últimas preguntas y te quiero empezar preguntando, ¿quién eres hoy después de todo lo que Dios te ha permitido vivir en tu vida? Creo que después de cada prueba, después de cada circunstancia difícil de ese tiempo de tormenta, soy el Franco que quiero ser, el que he formado, el Franco que se siente pleno, que se siente realizado. No estoy aún donde tengo que estar, pero sin duda alguna, cada vez estoy más cerca. Y voy en el camino correcto. Así es, mi hermano. ¿Existe alguna parte de ti que todavía estás sanando o les quiere o aún estás entregándole a Dios y cuesta o Sí, claro, cada día tenemos que entregarnos a Él, cada día tenemos que cambiar el temperamento, el formar el carácter. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que entregarle cada día. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros vamos a obtener la victoria. Y quiero que sepan que el Franco que hoy está aquí no es un Franco perfecto, porque al final ya estamos en el camino a la perfección y la Biblia lo dice, ¿no? Que estamos en avance buscando la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Pero sí soy un Franco que cada día busca ser mejor y que está entregando cada área a Dios para que cada área sea transformada en Él y yo pueda ser ese Franco que está a la expectativa de muchas personas. excelente, mi hermano? ¿Y qué significa para ti vivir en la presencia de Dios directamente? Es la vida. Esa es la clave. El que tengas una relación con Dios y que habites en su presencia, número uno, es lo mejor que te puede pasar. En su presencia hay plenitud, hay gozo, hay vida, hay estabilidad.
Y el que tú puedas estar teniendo con Él una relación y habitando en su presencia, que es lo más maravilloso, yo creo, amigo, que te des esa estabilidad, ese balance en tu vida, esa fortaleza para que puedas superar cualquier prueba, para que puedas superar cualquier problema. También esto, cualquier adicción. Claro. Entonces, necesitamos la presencia de Dios. Mi hermano, ahora bien, viene el punto fuerte de este podcast. ¿Qué le dirías a un joven que está pasando por un desierto como lo que tú en algún momento llegaste a vivir? Porque recuerda que aquí nos siguen los jóvenes, nos frecuentan también muchos jóvenes, y quiero que le des un consejo a todos ellos. No te des por vencido. Al contrario, confía en el proceso. Cuando un diamante sale a la luz, es una piedra negra que no tiene forma, que no tiene brillo, que no tiene estructura. Pero por medio del proceso se va depurando, se va limpiando, se va formando y termina siendo la piedra más hermosa que existe sobre el planeta. Confía en tu proceso y sobre todo en ese proceso y en esa confianza que yo podría llamar en este tiempo después de lo que he vivido y conocido, fe. Tómate de la mano de Dios, porque Él te va a ayudar a salir adelante. Lo vas a lograr, lo vas a lograr, no te vas a quedar en el camino. Y la palabra de Dios dice esto, y me gusta mucho esta cita bíblica. Job 8:7, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado Va a ser será muy grande. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. perfecto, mi hermano. Últimas dos preguntas. Claro. ¿Crees que todo lo vivido, errores, victorias, dolor, incluso el llamado, tuvo un propósito? Sin duda, si yo no hubiera vivido este proceso de formación, creo que no sería el Franco que hoy soy, ¿sabes? Porque todo este tiempo, todo este proceso, el dolor, los problemas, las pruebas, el desierto, la tormenta, me formó el carácter, definió mi persona, me entregó un llamado. Hoy yo sé, Diego, que no hay prueba, que no hay tormenta, que no hay circunstancia que me aleje de mi propósito. Estoy en el camino, ya Claro. estoy en el camino. ¿Y quién es el camino? Es Jesús. Yo estoy en el camino. Y dijeras tú, de tonto me salgo. No, yo voy firme en el camino y sé que voy a llegar. Así es, mi hermano. Y última pregunta, mi hermano. ¿Qué legado quieres dejar en esta vida? Wow, sin duda deseo ser una persona de impacto. No soy perfecto, me falta mucho, cometo errores, pero quiero que mis hijos puedan ver en mí no un hombre perfecto, sino un hombre de Dios, que cuando vino la prueba, dobló sus rodillas, Diego, y le dijo a Dios, confío en ti, que cuando vino la circunstancia, no corrió a la desesperación, sino corrió a la presencia y le dijo al Padre, confío en ti, que mi fe los marque, que mi vida al servicio de Dios los marque, que ellos nunca escuchen de mí un no se puede, y yo se los enseño, se los modelo, para que el día que yo no esté, ellos puedan decir, yo no me voy a dejar vencer por esto, porque mi papá me enseñó que con Cristo es posible. Me enseñó que en el tiempo de prueba bastaba doblar las rodillas y Él nos escuchaba. Bastaba declarar su palabra y Él lo hacía. Bastaba confiar y Él actuaba. Y eso es lo que yo estoy trabajando hoy en día con mis hijos, para que ellos un día puedan ser marcados. Y la Biblia dice esto, instruye al niño en la carrera. Ojo, dice al niño. ¿Por qué al niño? Porque termina diciendo este texto bíblico, para que cuando sea grande no sea parte de ella, no sea parte de la carrera que tú le instruiste. Yo sé que lo que estoy haciendo hoy los va a marcar y un día mis hijos, hoy les preguntas a mis hijos qué quieren ser y no me están hablando de una profesión. Ellos ven que su papá es un ministro, que su mamá es una ministra y dicen, yo quiero ser un ministro, yo quiero ser un pastor. Y les comparto esto, mi niña el día domingo está emocionada, va a impartir su primera casa de paz porque se está preparando para ser una Leader Kids.
Y, y ¿sabes qué me dijo? Y me enorgullece mucho. Quiero que me ayudes para que yo pueda dar ese tema bien, papito, me dijo. Porque yo sé que tú me vas a enseñar cómo hacerlo, porque me da un poco de pena, no sé qué decir. ¿Y sabes qué pienso hacer, Diego? La voy a ayudar, voy a orar por ella y voy a declarar que lo que ella comience ese día va a traer un impacto para su vida siempre y no va a permitir que ella se aleje. Y de la misma manera con mi hijo. Amén. Perfecto, mi hermano. Pues hemos llegado al final de este podcast. Es un gusto haberte tenido aquí, mi hermano. De verdad, yo me siento muy afortunado, muy contento. Como siempre, lo dejo muy en claro, muy reiterado. eh, este programa no se hace por cuestiones de chisme ni nada de eso. Al contrario, eso aquí se exhorta eso. No lo queremos acá. Claro, Lo queremos como un programa de edificación y que la gente sepa que hay una historia detrás de cada persona, que nosotros no vamos por la calle diciéndole a Juan, diciéndole a Pedro, simplemente lo vivimos y lo vivimos en silencio, porque son cuestiones donde nosotros desafortunadamente pasamos situaciones muy doloras y no las comentamos. ¿cierto? Habían preguntas donde yo no, donde las omití, pero eh, había una pregunta y te la voy a hacer. Me imagino que hubieron problemas o batallas que tú no estabas comentándole a nadie, que tú no le decías, eh, incluso a tu amigo de la iglesia, me está pasando esto. No, al contrario, te lo quedabas callado. Hay batallas que nos toca pelearlas físicamente solos, pero espiritualmente Dios está contigo. Así es, mi hermano. Y Siempre. creo que esas son las batallas que más te forman, las que te hacen ser quien hoy eres. Así es. Por eso hoy estamos aquí en Lo que nadie vio, la historia no contada. Este ha sido nuestro quinto capítulo con el ministro Franco Rincón. Amigo, muchas gracias. Nuevamente te digo, me siento muy honrado porque no solamente me abres las puertas de tu casa, de tu foro, de tu programa, sino que tenemos una amistad y eso implica Así que es. están abiertas las puertas de tu corazón. Entonces, familia, público, no se pierdan de estos programas, tengan expectativa porque cada historia contada implica un proceso de vida que puede ayudarte a ti. Entonces, muchas gracias a todos, Dios me los bendiga y amigo, muchas gracias a ti por esta invitación. Mi hermano, a ti por aceptar, por llegar. Ya viste que teníamos programada esta entrevista, pero afortunadamente el día de hoy se dio, como te repito, más vale tarde que nunca. Claro. Entonces, pues te tenemos acá durante este verano 2026, año mundialista. Y mi hermano, pues primeramente Dios, esperamos vernos pronto en el próximo podcast y empezar a pelear con todo en este nuevo proyecto. Claro, va a ser de bendición y bueno, hoy pónganse la verde a las 7 de la noche que gana México. Así es, gana México. Nos vemos, señoras y señores, en el sexto episodio de Lo que nadie vio. Yo soy tu servidor y amigo, Diego Morales. Adiós. Cuídate.